Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión y Demet Özdemir y Can Yaman nuestra obsesión. Espero que estén listos para una taza bien cargada de té turco, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los corazones de todos los que alguna vez shippeamos a esta icónica pareja, la confesión de Demet sobre la boda. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkencikus, ha soltado una bomba que ha hecho temblar los cimientos de la industria del entretenimiento. Y por supuesto, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cómo habrá reaccionado Can Yaman a todo esto? Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero pedirles un favorcito. Si son tan fanáticos de Demet y Can como yo, o si simplemente aman el chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, el salseo más picante del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Demet y Can fueron la pareja del momento durante la transmisión de Erkencikus. La química que desprendían en pantalla era innegable, y rápidamente se trasladó a la vida real, o al menos eso era lo que todos queríamos creer. Los rumores de romance eran constantes, las fotos juntos en eventos públicos alimentaban la esperanza de sus fans, y las redes sociales explotaban con cada interacción que tenían. Era una locura, ¿recuerdan? Cada mirada, cada sonrisa, cada comentario era analizado con lupa, buscando pistas de que su amor era tan real como el que interpretaban en la serie. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. De repente todo se enfrió. Los rumores de peleas, de celos, de agendas incompatibles empezaron a circular. Y finalmente la confirmación, Demet y Can habían tomado caminos separados. La decepción fue palpable, el ship se hundió y las teorías sobre qué había pasado realmente inundaron Internet. Algunos culpaban a las apretadas agendas, otros a los celos profesionales, e incluso hubo quienes insinuaron terceras personas en la relación. El caso es que el sueño de verlos juntos para siempre se desvaneció como un espejismo en el desierto. Desde entonces ambos han seguido sus carreras por separado, cosechando éxitos y encontrando el amor en otros brazos. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que acaparó todos los titulares, aunque como ya sabemos, esa historia también llegó a su fin. Una boda que para muchos parecía sacada de un cuento de hadas. Demet, radiante con su vestido de novia, y Oğuzhan, visiblemente emocionado, prometiéndose amor eterno frente a amigos y familiares. Pero como hemos aprendido, las apariencias engañan, y detrás de la fachada de felicidad se escondía una realidad mucho más compleja. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y viviendo romances que, aunque apasionados, no han llegado al altar. Un Can que para muchos ha encontrado en el trabajo la mejor forma de canalizar sus energías y de seguir creciendo como artista. Su incursión en el mercado italiano le ha abierto nuevas puertas y le ha permitido explorar diferentes registros interpretativos. Y aunque los rumores sobre su vida amorosa siempre están presentes, él ha sabido mantener un perfil relativamente bajo, centrándose en su desarrollo profesional. Pero volvamos a la confesión de Demet, que es la que nos tiene aquí reunidos. En una reciente entrevista, la actriz fue preguntada sobre su matrimonio con Oğuzhan y, de manera inesperada, soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Tal vez me apresuré un poco, dijo Demet, con una mirada de arrepentimiento en sus ojos. Quizás no era el momento adecuado, o quizás no era la persona correcta. La bomba había estallado. La red se inundó de comentarios, análisis y especulaciones. ¿Qué quería decir Demet con esas palabras? ¿Acaso se arrepentía de haberse casado tan pronto? ¿O se refería a que Oğuzhan no era el hombre de su vida? Estas palabras, mis amigos, son un auténtico bombazo. Después de meses de silencio, de evasivas, de sonrisas forzadas, Demet finalmente admitió que su matrimonio no fue un cuento de hadas, que cometió errores y que se arrepiente de algunas decisiones que tomó. Una confesión valiente sin duda, pero que también abre la puerta a un sinfín de interrogantes. ¿Por qué tardó tanto en reconocerlo? ¿Qué la motivó a hablar ahora? ¿Y cómo afectarán sus palabras a su expareja, Oğuzhan? ¿Pero qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
Porque inevitablemente la confesión de Demet ha revivido los fantasmas del pasado y ha hecho que muchos se pregunten si, en el fondo, ella sigue pensando en Can. ¿Será que se arrepiente de no haber luchado por esa relación? ¿Será que al ver el éxito y la felicidad de Can, se pregunta qué hubiera pasado si hubieran tomado otro camino? La sombra de Can Yaman, por mucho que el tiempo haya pasado, sigue planeando sobre la vida de Demet Özdemir. Por supuesto, no podemos saberlo con certeza. Solo Demet conoce la verdad detrás de sus palabras. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de imaginar cómo habrá reaccionado Can Yaman a todo este drama. ¿Habrá sentido una punzada de nostalgia al escuchar las palabras de Demet? ¿O habrá preferido mantenerse al margen de la polémica, centrado en sus propios proyectos? En primer lugar, es importante recordar que Can es un hombre muy reservado y que no suele hablar de su vida personal en público. Es muy probable que haya leído la entrevista de Demet, pero dudo mucho que haya hecho algún comentario al respecto en las redes sociales o en los medios de comunicación. Can Yaman siempre se ha caracterizado por su discreción y por evitar el sensacionalismo mediático. Sin embargo, eso no significa que no tenga una opinión al respecto. Can es un hombre inteligente, sensible y con una gran capacidad de análisis. Seguramente al leer las palabras de Demet, habrá sentido una mezcla de emociones. Quizás un poco de lástima al verla reconocer que no fue feliz en su matrimonio. Quizás un poco de curiosidad al preguntarse si ella realmente piensa en él. Y quizás también un poco de satisfacción al saber que él no fue el único que cometió errores en el pasado. Es humano sentir esas emociones, ¿no creen? Pero más allá de sus sentimientos personales, creo que Can habrá reaccionado con madurez y profesionalismo. Él sabe que Demet es una figura pública y que sus palabras tienen un gran impacto en la opinión pública. Por lo tanto, es probable que haya optado por el silencio y el respeto, evitando cualquier comentario que pueda ser interpretado como una provocación o una revancha. Can Yaman ha demostrado en numerosas ocasiones que es un hombre inteligente y que sabe cómo manejar la presión mediática. Ahora bien, ¿qué pasaría si Can y Demet se encontraran cara a cara después de esta confesión? ¿Qué se dirían? ¿Volverían a sentir esa chispa que los unió en el pasado? ¿O sería un encuentro frío y distante, marcado por el resentimiento y el arrepentimiento? Aquí es donde entra en juego la imaginación de cada uno. Personalmente creo que sería un encuentro incómodo, pero también muy interesante. Seguramente ambos tratarían de mantener la calma y la cordialidad, pero la tensión sería palpable en el aire. La historia que compartieron, por mucho que haya pasado el tiempo, siempre estará presente entre ellos. Quizás Demet le pediría disculpas por cualquier daño que le haya causado en el pasado. Quizás Can le desearía lo mejor en su futuro. Y quizás en un momento de sinceridad, ambos se preguntarían qué hubiera pasado si hubieran tomado otras decisiones. Un encuentro que podría ser catártico para ambos, o que simplemente serviría para recordarles que el pasado es pasado y que lo mejor es seguir adelante. Pero al final, creo que ambos entenderían que el pasado es pasado y que lo mejor es seguir adelante. Cada uno ha tomado su propio camino y ha construido su propia vida. Y aunque siempre quedará un recuerdo de lo que fueron, lo más importante es aprender de los errores y seguir buscando la felicidad. La vida sigue, mis queridos chismosos, y lo importante es aprender a navegar por ella con la mejor actitud posible. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la figura de Can Yaman en todo este embrollo. Porque, seamos honestos, Can no es un simple espectador en esta historia. Él es un protagonista clave, un personaje que ha marcado la vida de Demet y que sigue generando pasiones entre sus fans. Can Yaman es mucho más que un simple actor, es un ícono, un símbolo de éxito y perseverancia. Desde que saltó a la fama con Erkencikus, Can se ha convertido en un ícono de la televisión turca. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han catapultado al estrellato y lo han convertido en uno de los actores más solicitados de la industria. Un éxito que no ha sido fruto de la casualidad, sino del trabajo duro y la dedicación. Pero más allá de su éxito profesional, Can también es un hombre con una gran sensibilidad y una profunda conexión con sus raíces. Siempre se ha mostrado orgulloso de su herencia turca y ha utilizado su plataforma para promover la cultura y los valores de su país. Un hombre que no olvida sus orígenes y que siempre está dispuesto a defender su identidad. Además, Can es un hombre muy comprometido con causas sociales y humanitarias.
Ha participado en numerosas campañas de concienciación y ha donado parte de sus ingresos a organizaciones benéficas. Un ejemplo a seguir, sin duda, que demuestra que la fama y el éxito pueden ir de la mano con la solidaridad y el compromiso social. En definitiva, Can Yaman es un hombre completo, un actor talentoso, un defensor de sus raíces y un ser humano comprometido con el bienestar de los demás. Y es precisamente esta combinación de cualidades lo que lo convierte en un personaje tan atractivo y admirado. Un hombre que inspira a sus fans y que demuestra que es posible alcanzar el éxito sin perder la esencia. Por lo tanto, no es de extrañar que la confesión de Demet haya generado tanta expectación y haya reavivado el interés por la relación que ambos mantuvieron en el pasado. Porque en el fondo todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. El romanticismo, por mucho que nos hagamos los cínicos, sigue siendo un motor fundamental en nuestras vidas. Pero como dije antes, la realidad suele ser más compleja y menos romántica que la ficción. Y aunque nos encantaría ver a Demet y Can juntos de nuevo, lo más probable es que eso no suceda. La vida, como ya hemos dicho, es impredecible y las relaciones, por mucho que nos esforcemos, no siempre tienen el final que deseamos. Ambos han seguido sus propios caminos y han encontrado la felicidad en otros lugares. Y aunque siempre quedará un recuerdo de lo que fueron, lo más importante es aprender de los errores y seguir buscando la felicidad. No hay que aferrarse al pasado, mis queridos chismosos, sino mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Así que, mis queridos chismosos, la moraleja de esta historia es que el amor es complicado, que las relaciones no siempre funcionan como queremos y que lo más importante es ser honesto con uno mismo y seguir buscando la felicidad. La felicidad, esa búsqueda constante que nos define como seres humanos. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya entretenido y les haya hecho reflexionar sobre el amor, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la farándula turca, y que hayan sacado sus propias conclusiones sobre el drama de Demet y Can. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis sobre la confesión de Demet y la posible reacción de Can. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y el salseo más picante del mundo del espectáculo turco. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Demet se arrepiente de haber dejado a Can? ¿Creen que Can sigue pensando en Demet? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. No se pierdan las próximas entregas, porque les aseguro que tendremos mucho más chisme y salseo para compartir. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.